Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy que os traigo este Game Stick Lite, supuestamente Ultra HD 4K, que viene con dos mandos inalámbricos que son iguales, bueno, similares a los DualShock 3 de PlayStation 3. Y bueno, os voy a mostrar cómo conectarlo a nuestra televisión o monitor de PC para poder jugar a un montón de juegos de emuladores. Vamos a analizar este producto para ver si realmente merece la pena o no merece la pena. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser que en la caja, para ello vamos a abrirla de una. Bueno, y aquí nos hacemos una idea de todo lo que contiene esta caja. Por un lado está lo que es la consola en sí, que tendría esta tapita y lleva pues el conector HDMI. Luego llevaría una tarjeta micro SD que podemos sacar. Ok, una tarjeta de 64 GB, creo que era lo que venía incluido. Luego tenemos el conector USB, donde iría este pinchito para tener Bluetooth y usar los mandos. Lo conectaríamos de esta forma. Una entrada de micro USB para darle potencia. Luego los mandos son bastante sencillos, como os he dicho, son parecidos a los de DualShock 3 de PlayStation. En cambio, estos no tienen batería, estos irían con pilas, como veis aquí. No está mal, la duración de la batería, la verdad es que yo lo he estado usando durante varias horas y no se me han gastado, es decir, que tiene una duración larga. Son pilas AAA, ok, no son de las más gordas, son de las finitas. Y nada, pues simplemente instalar las pilas y tendríamos aquí una palanquita donde conectaríamos el control y se encendería una luz. Ahora mismo pues estaría como en modo de pairing entre rojo y azul porque no está conectado nuestro cacharrito. Una vez conectado y encendido pues estaría en azul fijo la luz. Vale, tenemos dos mandos, no tenemos que emparejarlos ni nada, ya vendrían sincronizados con el pinchito USB que hemos conectado a nuestro cacharrín. Y luego viene el típico manual de instrucciones donde te enseñan las funciones básicas de lo que sería el sistema que lleva incorporado, que realmente es un RetroArch con una capa por encima. Vale, pues visto esto, ahora os voy a enseñar cómo se conecta a la televisión y os voy a hacer una demo de varios juegos para que veáis lo mejor y lo peor que he visto en esta consola. Me gustaría remarcar que tiene un precio de unos 65 euros en Amazon y el tiempo de envío sería alrededor de un mes, es decir, que viene directo de China con un precio, yo creo, más o menos de Europa. Yo creo que el precio debería ser más bajo. Bueno, como os digo, voy a conectarlo a la tele. Lo que haría sería enchufar el cacharro al HDMI y luego le daríamos potencia con un micro USB, pues a un cargador de móvil o lo que sea. Ya simplemente seleccionaríamos nuestra fuente HDMI en la televisión y yo aquí, por ejemplo, al ser Samsung, pues le tengo que decir el tipo de dispositivo que es, le doy manual y le digo que es un PC y ya me aparecería lo que es el sistema operativo. Aquí veis las opciones que tiene, dándole al botón de mode, pues tendríamos las opciones de reiniciar, guardado rápido, carga rápida, resetear, asignar controles y cerrar el juego, es decir, para poder volver al menú inicial. Como veis, acaba de arrancar el Resident Evil 3, que es una versión japonesa, que es la típica que viene en todos los sitios, y funciona bien, se ve muy pixelado, por lo tanto lo del 4K UHD, bueno, pues ahí está. Luego estamos probando un poquito el Street Fighter para que veáis que responde bastante bien, no se nota mucho input lag. En cambio, este juego, el sonido es para buscarte una secta a la que acudir y hacer un suicidio colectivo porque es doloroso. Un juego mítico, el Sunset Riders de Sega Genesis o Mega Drive, como a lo mejor las conozcáis. Ya veis que funcionan bastante bien los juegos y están bastante chulos. Ya empezamos con los errores, aquí jugando al Alien Predator, luchando contra letras chinas, no sé qué cojones es esto. La verdad es que da bastante miedo, yo creo que da más miedo que los aliens. Y como os digo, pues hay un poquito de luces y sombras, ¿no? Hay juegos que funcionan muy bien. Aquí vemos el Sonic que va a 2 FPS. Es un juego de Sega Genesis, Mega Drive, es decir, esto no es admisible. El juego debería ir de locos, pero bueno, seguramente pues sea un fallo de la ROM o no sé. Y el Golden Axe igual, el Golden Axe 2 lo corría la PC de mi abuela, que era un 286. Lo que os decía, el sistema operativo que maneja es una capa de RetroArch, un poquito customizada, no es demasiado complejo de manejar, son 4 o 5 pestañas de búsqueda, de encontrar juegos por plataforma, es decir, por videoconsola, los típicos favoritos y los últimos jugados. Además de eso, los nombres de muchos juegos pues son muy poco intuitivos, o están en japonés, o te ponen, yo que sé, o te ponen nombres que no tienen nada que ver con el juego. Por ejemplo, el Tumble Pop, ese que hemos visto de las aspiradoras con la música tan divertida, pues este se llamaba Vacuum Cleaner. Con eso os digo todo. Así que si queréis encontrar algún juego en específico y no lo encontráis, puede que sí esté, pero tenga otro nombre.
Aparte de eso, esta consola puede emular hasta juegos de PlayStation 1. Como os digo, no esperéis gran calidad de imagen ni unos FPS de locos. Simplemente cumple con su función y listo. Y yo creo que usando un Fire Stick de Amazon y comprando un mando también para este Fire Stick, podemos tener la misma funcionalidad con un producto de mayor calidad. La verdad es que este producto se nota que viene de China y los materiales no son nobles, son todo plástico. Y además el Game Stick no viene con alimentación, es decir, necesitaríais un cable micro USB a USB con un cargador. El típico cargador de móvil os valdría, pero tenéis que tenerlo a mano. Si no tenéis esa alimentación, el cacharrito no os va a servir de nada, ya que no arrancaría. Y nada, yo creo que no me dejo nada en el tintero. Espero que os parezca interesante la review y oye, a lo mejor os interesa este producto. La verdad es que es entretenido, hay que decir la verdad, porque son juegos pues míticos de las recreativas. Y si buscas no complicarte mucho la vida, pues es enchufar y a tirar. Pues nada, ya habéis visto este cacharrito, espero que os parezca interesante. A mí me parece que está muy interesante, es bastante entretenido, tiene más de 10.000 ROMs instaladas, que muchas funcionan y otras no, y otras tienen nombre de su tía, pero bueno, hay mucha cantidad, hay muchas que funcionan bien y puedes pasar ratos muy divertidos. Dentro de este cacharrito encontraremos una variedad de consolas como Mame, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, Atari, etcétera. La verdad es que no está nada mal, como os digo, es enchufar y ponerte a jugar y te olvidas de historias. Pero bueno, si quieres ir un poquito más allá, pues te recomiendo ya otro tipo de consola un poquito más robusta, con mejores materiales y con mejor rendimiento. Iremos probando más consolas de este tipo en el canal. Si os gusta el vídeo, por supuesto, dejaros un like para ver que apoyáis este tipo de contenidos. Comentadme qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!